Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por Urbana TV. Como todas las semanas, los y las queremos invitar a este recorrido que hacemos de todas las actividades que hace el INADI a lo largo del país e invitarlos e invitarlas a que se sumen a esta lucha contra la discriminación. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y también quiero recordarles que pueden llamar, si tienen que hacer una denuncia por discriminación, al 168. Es una línea gratuita que funciona en todo el país de lunes a lunes, incluyendo sábados, domingos y feriados. Ahora les pido que me acompañen a hacer el recorrido de las noticias del INADI en todo el país. ¿Vamos? Entre Ríos, primer encuentro nacional de la comunidad afroargentina. El 1 y 2 de noviembre se llevó a cabo el primer encuentro en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Un hito histórico para una comunidad que representa a más de 2,5 millones de personas en Argentina y que desde la Guerra de la Independencia hasta nuestros días ha sido negada, extranjerizada e invisibilizada, producto del racismo estructural que opera en nuestro país. El encuentro contó con la participación de delegaciones de 7 provincias. Luján. Se llevó a cabo un taller colectivo de capacitación electoral sobre voto inclusivo y accesible destinado a personas con discapacidad intelectual y otras problemáticas de salud mental en el Hospital Dr. Manuel Montes de Oca de la ciudad de Luján. Brindamos esta jornada en el marco de la campaña por el derecho al voto para la Red Comunitaria de Servicios de Salud y Discapacidad junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Salud de la Nación. Santiago del Estero. La delegación local participó en el lanzamiento del programa de formación escolar de jóvenes y emprendedores de la provincia y visitamos las muestras de los colegios secundarios que presentaron sus emprendimientos. De esta forma, el INADI intensifica su trabajo federal y se suma al compromiso del gobierno provincial por una educación más inclusiva. Seguramente vos la conocés, es una referente del barrio, la has visto caminando por las calles, armando equipo, alentando. Ella unió sus dos pasiones, el deporte y el género, para trabajar y utilizarlo como herramienta para romper estereotipos, específicamente con el fútbol. Estamos hablando de Mónica Santino. Ella es exfutbolista del club All Boys, directora técnica, profesora de educación física, periodista, pero sobre todo militante. Los y las invito a conocer la primera historia de vida del barrio 31. Viste que dicen siempre que las casualidades no existen. Un poco algunas situaciones de la vida me fueron llevando. Yo venía de trabajar mucho en un programa de fútbol femenino en la Municipalidad de Vicente López. 2007, Juegos Evita, conozco una entrenadora estadounidense que tenía un grupo en la Villa 31 y quería que alguien se haga cargo de ese grupo porque ella se volvía a su país. No era entrenadora, estaba en Buenos Aires haciendo su tesis como socióloga, pero todas las jugadoras o las mujeres estadounidenses tienen alguna cercanía con el fútbol en la etapa escolar. Entonces me invitó a eso y dije que sí, sin pensarlo. Llegué sola a Güemes, a la cancha de Güemes, en noviembre de 2007 con un grupo de pibas, 12, 13 años, 14, que me miraban y decían, bueno, ¿quién es esa vieja loca, no? ¿Sabes lo importante que es en los barrios ir y no dejar de ir? Y después, sobre todo, apoderarnos de la cancha, digamos, ¿no? Creo que eso fue la fundación de la nuestra. En el sentido de la cancha de fútbol, el espacio público más importante del barrio y en el que las pibas lo usaban a cuentagotas, o muy poquito, o agarrando un pedacito de cancha mientras los varones jugaban.
creo que había muchos equipos de fútbol femenino y no la posibilidad de entrenar, ¿no? O la posibilidad de tener un espacio para mejorar como futbolista o un espacio propio. Nosotros los primeros entrenamientos tenías casi un estacionamiento de cochecitos ahí al lado de la cancha, o más de un entrenamiento haber terminado con un bebé a UPA para que la compañera pueda jugar. Bueno, eso dejó de pasar, ¿no? Como paulatinamente, y entender ahí que los compañeros varones son tan padres y tan responsables como las mujeres y capaz pueden cuidar a los hijos el rato que la compañera está jugando, ¿no? Eso también nos pareció muy, muy importante. Y a partir de entender, bueno, lo que pasa con nuestros cuerpos en un territorio así que siempre había sido negado culturalmente, un lenguaje propio, vínculos de otra forma, digamos, el fútbol es un deporte colectivo, ¿no? Y es un aprendizaje como fehaciente de que las transformaciones son colectivas. Vos en la cancha no podés avanzar sola. Entonces, a partir de ahí, ¿no? De esa comprensión del fútbol y lo que pasa adentro de la cancha y lo que pasa afuera, en uno de los espacios de taller que tenemos, pues no es solo el entrenamiento de fútbol, también hace unos cuantos años una piba dijo, bueno, me paro en la cancha como en la vida, ¿no? Y nos quedó esa frase como consigna, es una frase que la repetimos, la decimos antes de jugar, y me parece que simboliza mucho de lo que significó la nuestra, de lo que es, que insisto, no es solamente lo que pasa en la cancha, sino la posibilidad de ver la vida de otra manera a través del deporte, ¿no? Por eso creo que la deconstrucción del deporte es muy importante y los desafíos que tenemos para adelante tienen que ver con eso, ¿no? Porque el deporte generó una cantidad de sentidos sobre los cuerpos y las formas de vincularnos que mucho tienen que ver con la mujer en la casa, la mujer que puede hacer nada más que esto. El espacio de taller tiene que ver más que nada con necesidades que las pibas van planteando, demandas. Al principio fue mucho referido a la educación sexual, la violencia de género, hasta lograr que en 2018 en la programación oficial de talleres entre mujeres, fútbol y feminismo, que hasta ahí no había, digamos, eso empezó entre el EU, digo, no hace tanto tiempo. Personas que han venido a dar charlas y si no, bueno, esto, ¿qué tenemos que hacer para tener camisetas? La autogestión, ¿no? La autogestión permanente, porque no contamos, digamos, con recursos todo el tiempo, son cuestiones que van apareciendo o que aparecen desde el Estado o de algún sector de la sociedad civil, pero sostener un proyecto así mucho tiene que ver con la militancia y el compromiso de todas las que estamos ahí. La cancha donde nosotras jugamos es cancha desde el año 78 y averiguamos y supimos que tomadoras tiraron las casas que habían ahí en plena dictadura. La gente que quedó, que sobrevivió, levantó las piedras y empezó a hacer cancha ahí, en ese momento. Entonces digo, hay mucho para recuperar en las historias de todas las barriadas, ¿no? Creo que ese es un gran proyecto. Y el otro gran proyecto es, bueno, ser club. Y necesitamos un lugar para ser club y estamos ahí, bueno, creo que cerquita de que pueda pasar. En conjunto con el Ministerio de Deportes y que un lugar, un espacio que en realidad depende del Ministerio de Transporte, pase a deporte y lo podamos coadministrar y tener un techo para todo esto que queremos hacer, ¿no? Lo del club es algo que viene de larga data, así que esperamos que en el 2022 sea una realidad. Y torneos, bueno, participamos de torneos internacionales, nos han invitado a jugar en la Copa de los Sin Techo, en Brasil 2010, París 2011, México 2012, un festival en 2015 en Alemania, ese creo que fue nuestro último gran viaje. Y después los torneos que se juegan en la Villa 31, que son todos los sábados a la mañana, en Güemes también, y que ahí participan una cantidad de equipos que no son solo de la nuestra, ¿no? Hay pibas que vienen de todas las partes del barrio y nuestras pibas que se dividen para jugar en distintos equipos y es completamente autogestionado, ¿no? En la cancha de Güemes, donde juega la nuestra, entrenan mujeres que trabajan para romper con los estereotipos, para escapar de los destinos marcados para la mujer. En esto Santino tuvo y tiene mucho que ver, es un pilar fundamental. Muchas gracias, Mónica. Ahora las y los invitamos a compartir una nueva sección donde van a conocer los diferentes representantes de las delegaciones de todo el país. En este caso tenemos al delegado de Salta, Gustavo Farquharson. Lo escuchamos.
Hemos plasmado una agenda de trabajo en conjunto entre el Gobierno de la provincia y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Delegación Salta. Vamos a coordinar actividades sobre todo de capacitación en el interior provincial con los municipios, en donde las áreas que toman diversas problemáticas de género, diversidad, pueblos originarios pueden ser capacitados y pueden recepcionar consultas en torno al trabajo que hace el INADI y derivarlas a la delegación provincial y así poder trabajar con el objetivo de construir un Estado sin discriminación. Es necesario que los dispositivos estatales y públicos, la administración en general, tenga una perspectiva inclusiva y todos los agentes públicos comprendan de qué hablamos cuando hablamos de discriminación, que puedan hacer una buena atención en el marco y la perspectiva de los derechos humanos. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callado, la discriminación no va más. En esta oportunidad, el protagonismo de Diálogos sin Etiqueta se lo lleva la lucha que viene realizando hace tantos años la comunidad LGTBIQ+. Vamos a tener a Victoria Donda, titular del INADI, y a María Rashid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo, y nos van a contar sobre todo este proceso histórico de lucha, donde también forma parte la Marcha del Orgullo, que este año cumplió 30 años. Las escuchamos. Bueno, hola, estamos en un nuevo programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia. Seguimos llevando adelante estos programas como una forma también de encontrarnos con todos, todas y todos ustedes para contarles qué es lo que hacemos desde el INADI y mostrarles una parte de las y les protagonistas de la vida en nuestro país. Estamos con María Rashid, a pocos días de haber sido la Marcha del Orgullo. Vos sos una de las protagonistas siempre de esta marcha y queríamos saber que nos cuentes un poco la historia de esta movilización masiva que se hace todos los años en el país, en la ciudad de Buenos Aires. Yo participé en la ciudad, pero seguramente nos vas a contar si hay en otros lugares del país. Y queríamos saber cómo había empezado, porque esta es la número 30, ¿no? Así es. Bueno, primero, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Esta es la marcha número 30 en la ciudad de Buenos Aires. La primera fue en 1992, pero como decís, hay marchas en todo el país, en la mayoría de las ciudades de las distintas provincias del país se hacen marchas, algunas son más pequeñas, concentraciones en plazas, otras son más grandes y hace mucho que existen, como la de Córdoba, la de Rosario, la de Tucumán. Bueno, hay varias provincias que ya hace muchos años también organizan sus marchas. Las primeras con poquita gente en la ciudad de Buenos Aires, eran alrededor de 200 personas, muchas con máscaras, porque incluso los organizadores repartían máscaras para que la gente pueda acercarse a la marcha y participar, ¿no? Sabían que muchas personas, por miedo a perder un vínculo, por miedo a perder su familia, por miedo a perder un trabajo, no podían marchar. Algunas personas se acercaban y miraban desde lejos. Entonces, ¿máscaras como
máscaras que tapaban la cara. Algunas mirá. eran máscaras blancas, otras eran máscaras que la gente traía por ahí de las que se venden para los carnavales o alguna otra. Como el Carnaval de Venecia. Exactamente, ¿no? La idea era poder marchar, poder participar, participar de la demanda y de la marcha y también de la celebración, que era la marcha siempre desde la primera. Carlos Jáuregui, que fue quien impulsó estas marchas en la Ciudad de Buenos Aires, porque son marchas que existen en todo el mundo, decía que el orgullo es una respuesta política para esa vergüenza que nos imponen a la diversidad desde siempre, ¿no? El orgullo, la celebración, por eso esta marcha tiene una característica muy particular, que no es solamente demanda, exigencia, lucha, sino también es celebración, fiesta, glitter, ahora que existe glitter. Antes no había glitter, no me imagino una antes marcha era de orgullo. brillantina, qué sé yo, había otros brillos, ahora es glitter. No me imagino otra marcha del orgullo sin glitter. No, está lleno de glitter, porque esa celebración tiene que ver con celebrar quiénes somos, ¿no? Con mostrar ese orgullo y esa fiesta como respuesta a la vergüenza que una parte de la sociedad, diría ahora ya, quiere imponernos a la diversidad, ¿no? Estar orgullosos y orgullosas y orgullosos de ser quienes somos, esa es la idea de que la marcha también sea una fiesta, ¿no? Estas marchas empezaron en 1969 en Nueva York, a partir de una razzia que se hizo en un bar de Nueva York, muy chiquito, un bar muy pequeño. Las razzias eran moneda corriente en esa época, ¿no? En Estados Unidos y en todo el mundo, en los lugares de encuentro de nuestra comunidad. De hecho, en Argentina eso siguió ocurriendo durante los 80 y los 90, ¿no? La policía entraba a los lugares de encuentro de nuestra comunidad, ponía a todo el mundo contra la pared, a veces se llevaba detenidas algunas personas por algún edicto policial o código contravencional o de faltas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, había un edicto que tenía que ver con llevar ropa contraria al sexo, ¿no? Eso tenía una pena en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y hasta qué año fue? 1996. Ahí se derogaron los edictos policiales en la Ciudad de Buenos Aires y ese edicto no existió más. Había otro también que tenía que ver con el escándalo, con el que generalmente se atacaba a la comunidad trans, ya que caminen por la calle para una parte de la sociedad y las fuerzas de seguridad era un escándalo, así que iban a comprar el pan y se les aplicaba el artículo de escándalo. Y había otro que se aplicaba a la conducta de que cuando una persona mayor de edad, conocida como pervertida, decía el edicto policial, estaba acompañada de un menor, ¿no? Entonces, por ahí un varón gay, una mujer lesbiana acompañaba a su sobrino a la escuela o lo que sea, y ese artículo se podía aplicar. Durante algunos años se aplicó, después se dejó de aplicar, pero seguía siendo utilizado por la policía para perseguir, para coimear, para condicionar, y seguía siendo una amenaza para la comunidad LGBT. Y bueno, con estas herramientas entraba a los lugares de encuentro, se llevaban detenidas algunas personas, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Porque estos lugares de encuentro eran como trincheras en donde mucha gente iba, y era el único lugar donde podía ser gay, lesbiana o bisexual. Entonces, que te dejen registrar una comisaría de que vos estabas en ese lugar, no solamente implicaba una entrada en la comisaría, sino implicaba una cuestión social y cultural que te podía dejar sin trabajo, sin vínculos y un montón de cosas. Así que bueno, como respuesta a esta razzia, la gente del bar decidió esa vez no dejar entrar a la policía. Se atrincheraron, pusieron mesas, sillas en la puerta, no permitieron el ingreso a la policía, se defendieron con lo que tenían adentro del bar, y esa resistencia duró varios días y la gente del barrio se acercó a acompañar y hubo gente que se fue acercando de distintas maneras. No había Facebook, ni WhatsApp, ni todas esas cosas, por lo tanto la convocatoria no era tan sencilla, pero se fue acercando un montón de gente hasta que la policía se retiró. Y cuando la policía se retiró, la gente salió del bar y empezó a marchar por las calles de Nueva York. Esa fue la primera marcha del orgullo, que se fue repitiendo todos los años y que en distintas ciudades del mundo se fue repitiendo también. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, Jáuregui fue el que impulsó esas marchas acá. Primero se hacían alrededor de la fecha de la revuelta esta de Stonewall, que era el 28 de junio, y después se cambiaron a noviembre un poco también para reivindicar nuestra propia historia, ¿no? El 1 de noviembre había sido la fecha
en la que Nuestro Mundo, la primera organización de Argentina y de América Latina de la diversidad sexual, saca un boletín que tiene fecha del 1 de noviembre y por eso alrededor de las primeras semanas de noviembre celebramos la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, una historia muy rica. ¿El bar existe todavía? Existe, sí, existe. ¿Fuiste? Sí. Fue lo primero que me pregunté, porque la verdad es que debe ser un lugar muy icónico. Chiquito, pero es icónico, sí, por supuesto. Yo creo que muchas personas, sobre todo las militantes de la diversidad, si tenemos la oportunidad de ir a Nueva York, vamos a ese bar. Me quedé pensando en la comparación que hice de los carnavales de Venecia, donde la gente también usaba máscaras para no ser reconocida, y como una forma de vergüenza, no de vergüenza, pero sí de no tener consecuencias de después temor en la sociedad, claro, de miedo. Entonces, qué bueno que después de tanta pelea dejamos de tener miedo y que la marcha del orgullo se pueda hacer sin gente en la clandestinidad y con la cara tapada. Absolutamente. De hecho, te digo que hace no muchos años recuerdo reuniones donde les pedíamos a organizaciones sociales que no eran de la diversidad que vinieran a la marcha, no solamente para apoyarnos, sino que vinieran a la marcha porque eso era una protección para las personas que querían marchar, pero no necesariamente visibilizarse como parte de la diversidad, ¿no? Que vinieran organizaciones internacionales, organizaciones sociales que no eran parte de la diversidad, protegía también a esa gente. No, bueno, es un día muy especial siempre la Marcha del Orgullo. Yo empecé a participar ya hace unos años, cuando empecé más o menos a militar, y es de las marchas la más divertida. La más divertida de todas. ¿Y en qué contexto nos encuentra esta marcha del 2021? Bueno, es un contexto complejo por la pandemia. Tuvimos que cambiar algunas cosas de cómo se organizó la marcha este año. Siempre era una marcha que convocábamos en Plaza de Mayo. Este año tuvimos que hacerla más extensa. Y bueno, fue una marcha con reconocimientos, con abucheos también. La marcha históricamente reconoce a aquellas personas que han hecho una contribución importante a los derechos de la diversidad, por eso te reconocimos a vos dentro de la Marcha del Orgullo, y también abucheamos a la gente que ha hecho un aporte para todo lo contrario. No, para mí fue un gran reconocimiento. Sí, yo creo que la marcha es un ámbito donde es bueno reconocer aquellos aportes de quienes desde distintos ámbitos, porque desde la política, desde el periodismo, desde el arte, desde la cultura, se hacen aportes muy importantes y es bueno reconocerlos y visibilizarlos. También hay un discurso general, desde el año pasado en realidad, producto un poco de la pandemia, este es el segundo año que pudimos hacer un especial en la TV pública que cubrió toda la marcha, donde pudimos también mostrar el discurso general, donde pudimos mostrar un poco de lo que se ve en la marcha. Hicimos un video de los logros de estos 30 años, ¿no? Porque la marcha de la Ciudad de Buenos Aires reúne a un montón de organizaciones, decenas de organizaciones que deciden las cosas en general, casi todas son por consenso, ¿no? La consigna central y las consignas principales han sido históricamente por consenso. Entonces refleja mucho lo que está pasando en la época, ¿no? Desde el 92 hasta el 2003, las consignas tenían que ver con la libertad, con una, incluso la del 95 era vigilemos a la policía, era la consigna de la marcha, muy rara la consigna, pero sí. Bueno, imagínate lo que estaba pasando en la diversidad, que se les ocurrió que esa tenía que ser la consigna de la marcha. A partir del 2003, la marcha empieza a hablar de derechos, ¿no? Eso que parecía imposible, que parecía una utopía, empieza a parecer una posibilidad y se empiezan a plantear algunos derechos. Después hubo unos años de retroceso, desde el 2015 hasta hace poco, en donde la violencia institucional volvió a ser el tema central de la marcha. Y bueno, nuevamente ahora estamos reivindicando los derechos que faltan. Bueno, y nos vamos a despedir diciendo que la consigna de la marcha este año es por una ley integral trans
que es el paso que nos falta para que los derechos sean realmente para todos, todos y todes, que es la consigna de la marcha. Así que por la marcha, por la alegría y por las caras al sol descubiertas, sin miedo, y por la ley integral trans, muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, desde ustedes. Este fin de semana se vota. Recuerden que la accesibilidad debe ser garantizada en todos los lugares de votación. Desde nuestro organismo trabajamos para que todas las personas conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos respetar. Si necesitas asistencia para votar, podés ingresar al cuarto oscuro con la autoridad de mesa o con una persona de tu confianza que tiene que ser mayor de edad y tener su DNI. Si tenés dificultades para firmar el padrón o tenés una discapacidad motriz o visual, podés solicitar ayuda a las autoridades de mesa y éstas deberán asistirte. Para firmar de manera autónoma podés utilizar la plantilla guía, la cual te facilitará el proceso. Bueno, así hemos llegado al final de este programa, un nuevo programa de INADI con vos. Te queremos recordar que podés comunicarte con nosotros a través de las redes sociales. Les deseo una muy buena jornada democrática. Nos vemos la semana que viene. Buena semana.